Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. A Reincarnation Romantic Comedy of a Hero and a Witch Volume 1 Parte 3. Si bien no tenía ganas de decirle nada a mi ex némesis, al mismo tiempo también quería hablar de muchas cosas con ella. Mientras contemplaba esa tontería, la bruja se detuvo de repente. «Aquí», ella dijo con indiferencia. La cosa era que el lugar que señaló era un apartamento realmente lujoso. La idea de que un solo estudiante viviera allí era tan descabellada por lo caro que parecía. ¿Hablas en serio? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás poniendo esa cara tonta? Mirándome, la bruja inclinó la cabeza confundida. ¿Tus padres son asquerosamente ricos o algo así? No sé, ¿son simplemente normales?, dijo la bruja, luciendo desconcertada. Luego procedió a sacar una tarjeta y la deslizó frente a la puerta principal. La puerta se abrió poco después y nos recibió un vestíbulo realmente espacioso. Yo, un simple plebeyo, no pude hacer nada más que temblar y dejar escapar una voz débil ante esta vista. La bruja, sin darse cuenta del estado en el que me encontraba, subió rápidamente al ascensor. Rápidamente la seguí por detrás. No quería que ella me dejara atrás y que me atraparan los guardias. Esto es increíble. Dentro del ascensor había una pared hecha de vidrio templado. Podíamos ver toda la ciudad desde aquí. Has estado exagerando sobre las cosas más tontas desde hace un tiempo, dijo la bruja, encogiéndose de hombros. Por supuesto. Nací en una familia normal, ¿de acuerdo? En lugar de burlarse de mí, simplemente no entendía que tenía de sorprendente su situación. Como no tenía amigos, no sabía que el entorno en el que vivía no era normal en absoluto. Años de fracaso en la socialización resultaron en su falta de sentido común. Tu falta de sentido común no ha cambiado en absoluto, ¿eh? Es por eso que deberías tratar de socializar con más personas para que puedas aprender sobre el mundo en el que vives correctamente. ¿Es eso así? La bruja tenía una mirada inquieta en su rostro. Tal vez mis palabras finalmente la estaban atravesando. En otras palabras, deja de leer libros donde quiera que vayas. No voy a hacer eso. Además, estoy aprendiendo sobre este mundo a través de esos libros. Ella apartó la cara con un «humph». Finalmente, el ascensor se detuvo. Ni siquiera sabía cuántos pisos habíamos pasado. La bruja se bajó del ascensor y abrió la puerta de una habitación al final del pasillo y entró. No quiero que estés aquí, pero entra. Perdón por entrometerme. Cuando seguí a la bruja con miedo y entré en la habitación, el olor a libros entró en mi nariz. Había varias estanterías alineadas en las paredes de la espaciosa habitación. Todos ellos estaban completamente llenos de libros. Demonios, incluso había algunos libros que no cabían en los estantes. Porque no había suficiente espacio. Esos libros estaban apilados ordenadamente en el suelo. En el centro de la habitación, había una mesa, rodeada por dos sofás. La bruja se sentó en uno de ellos y yo me senté en el sofá frente a ella. Esta habitación es tan grande. La habitación era espaciosa, pero me resultaba sofocante. Tal vez eso fue porque mi alma de plebeyo se volvió loca. Incluso en mi vida anterior, no viví con tanto lujo. Sí, me proporcionaron una habitación privada que era tan grande como esta habitación porque era un héroe, pero no la usé mucho porque tenía que viajar mucho.
Solía dormir en posadas baratas en su lugar. Por cierto, ¿no crees que hay demasiados libros aquí? No se puede evitar, ¿de acuerdo? Hay tantos libros interesantes en este mundo, dijo la bruja mientras desviaba su mirada de mí. A diferencia del mundo anterior, los libros aquí son baratos y mi familia me compraría tantos libros como quisiera. Ahora que lo pienso, ella también era un ratón de biblioteca en el mundo anterior. Pero como allí escaseaba el papel, los libros eran absurdamente caros. Cuando miré más de cerca, había muchos manga y novelas ligeras en las estanterías. Había otras cosas también, como documentales históricos. Me di cuenta de que había más mangas shounen y novelas ligeras que nada allí. No se puede evitar, ¿de acuerdo? Los libros de cuentos en este mundo son interesantes. No dije nada, pero ella comenzó a defenderse de repente. Siempre te han gustado las historias como esta, ¿verdad? Recuerdo que tus ojos brillaban cada vez que escuchabas las historias de los bardos. Sé que te encantan los cuentos heroicos como caballeros que matan dragones malvados y cosas así. Se sentía nostálgico. Imagina la reacción de los bardos si descubrieran que la joven que había estado retozando como un niño a su alrededor era la mismísima bruja de la calamidad. Voy a hacer un poco de té. Tal vez recordando esa oscura historia suya, la bruja se sonrojó y se aclaró la garganta. Luego, se levantó de su asiento y regresó no mucho después, con 2 tazas en sus manos. Pensé que no era bienvenido aquí. Sigues siendo un invitado, estos son solo modales básicos. Si no lo quieres, simplemente tíralo. No, gracias por la hospitalidad, dijo la bruja en un tono desdeñoso y se sentó en el sofá. Sus modales y gestos eran elegantes y hermosos. Bueno, dado que era una joven rica, debe haber recibido una educación adecuada desde una edad temprana. Sin embargo, desearía que mostrara tanta elegancia cuando habla con otras personas además de mí. Mientras admiraba su belleza, de repente la bruja exclamó: «¡Caliente!». La bruja que acababa de tomar un sorbo de té estaba sacando la lengua. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. No, mi impresión de ti ya se arruinó, aclararte la garganta no arreglaría eso. Ahora que lo pienso, ella no podía tomar comida caliente también en el pasado. Yo dejaré que se enfríe primero. La bruja dirigió su mirada a la ventana, tratando de ocultar su vergüenza. En silencio bebí mi té. Sí, es un buen té. No conocía mi té, pero debe haber sido caro. El hecho de que fuera caro significaba que era un buen té. Entonces, debería actuar como si supiera mucho sobre el té aquí y lo elogie como se merece. Sin embargo, es solo té instantáneo que compré en la tienda de conveniencia. Oye, ¿qué demonios? ¿Por qué estás sacando el producto de un plebeyo? ¿De repente? No sabes nada sobre el té, ¿verdad? La bruja se encogió de hombros y dejó su taza. Muy bien, creo que es hora de que empecemos. ¿Por qué estás actuando con arrogancia cuando eres tú quien me pide un favor? En serio, sé más humilde al menos. ¿De quién crees que es la culpa? Aún así. Bueno, como sea, se siente repugnante si me tratas cortésmente de todos modos. Además, esto es algo que tengo que hacer. La bruja se puso de pie y se sentó a mi lado. Pensé que tenía un motivo oculto por un segundo, luego me di cuenta de
que lo hizo para que pudiéramos comenzar a disipar su maldición. Oh, Kai, puedes empezar cuando te apetezca. Por alguna razón, su voz se quebró un poco y su cara estaba roja. Verla así me hizo sentir consciente del hecho de que actualmente estaba dentro de la habitación de una compañera de clase y estaba sentado muy cerca de ella. Tranquilos, solo era la bruja, no os hagáis ideas raras. Muy bien, hagamos esto. Ese sí. La bruja se inclinó aún más cerca de mí. Un suave y dulce aroma hizo cosquillas en mis fosas nasales. Su olor me hizo sentir nervioso. Aunque fui un héroe en mi primera vida, todavía era un chico de secundaria. Aunque sabía que ella era la bruja, todavía me sentía nervioso. No podía quitarle los ojos de encima. Todo en ella me atraía desde sus largas pestañas, sus ojos claros y hermosos, su piel blanca pura. Era una chica inmensamente hermosa. Era una belleza en su vida anterior. Pero también fue bendecida con una cara tan bonita en esta vida. Aunque, a diferencia de su vida anterior, su apariencia actual podría clasificarse como linda, en lugar de bonita. Su pequeño cuerpo solo elevó aún más esa impresión. ¿Qué pasa? ¿Te podrías dejar de mirarme? La bruja me miró con cara tímida. Al ver su expresión, recuperé el sentido y solté una tos, tratando de sacudirme todo. Estábamos haciendo esto por la maldición, nada más. Necesitaba dejar de pensar en cosas raras. Voy a tomar tu mano. Su voz tembló cuando dijo eso, probablemente por nerviosismo. Luego, procedió a tocar mi mano antes de alejarse inmediatamente mientras dejaba escapar un pequeño chillido. Intentó hacerlo de nuevo, más lento. Y logró agarrar mi mano correctamente. Podía sentir el calor de su mano. Su mano era delgada y pequeña. Parecía que se rompería si lo apretaba con fuerza. Al principio, me preocupaba la posibilidad de que mi mano estuviera sudorosa y la incomodara, pero luego me di cuenta de que ella era la bruja. Y no necesitaba mostrarle tanta consideración. Dejé escapar un suspiro y eso hizo que mi hombro se moviera un poco. Gracias a eso, rozó el hombro de la bruja y ella gritó de sorpresa por eso. ¿Qué diablos fue esa reacción? ¿Es esto realmente necesario? Mira, yo tampoco quiero hacer esto, pero es el procedimiento necesario. Gracias a que estaba completamente avergonzada, la vergüenza se extendió a mí y me hizo temblar la voz mientras hablaba. Mi corazón latía tan fuerte que sospeché que la bruja podía oírlo. Sentí que empezaba a formarse sudor en la mano que sostenía la bruja. Debería calmarme y concentrarme en disipar su maldición. Cerré los ojos. Y traté de usar mi poder. Oh, maldad que yace en lo más profundo. Cantar. Un ritual que utiliza las palabras como medio. T/n, se usó. Aquí. También podría significar aria, pero, canto, se sintió menos complicado. Se usó para activar el poder del exorcismo, el poder de interferir con él. Maná maldito que dormía dentro del alma de la bruja. Los requisitos previos del exorcismo eran la ausencia de maná dentro de uno mismo. Para ser precisos, solo las personas con una constitución única que rechazaron la magia podrían usarla. Esa fue la razón por la cual la bruja no pudo usarlo. Pero, el exorcismo aún requería maná como fuente de energía. Para ser exactos, utilizó el maná del sujeto del exorcismo como fuente de energía. En este caso, estaba usando el maná de la bruja.
Muestra tu forma ante mí. Después de que terminó el canto, el hechizo de exorcismo se formó. Perfectamente sin ningún problema usando el maná que la bruja tenía en su cuerpo. Dejé escapar un suspiro de alivio. No hubo ningún problema hasta ahora. Parecía que mientras hubiera una maldición que disipar, el exorcismo podría usarse en este mundo. La bruja confiaba en que así sería, pero yo no, ya que nací en un cuerpo diferente al de mi vida anterior. Muy bien, hagamos esto. De todos modos, eso fue solo el acto de apertura. Aquí fue donde comenzó lo real. Logré asegurar una conexión con el alma de la bruja, así que ahora solo necesitaba eliminar su maldición. Si no tenía cuidado, la maldición también podría afectarme, así que esta era la parte en la que más necesitaba concentrarme. Mientras pensaba en eso, algo turbio y oscuro entró en mi conciencia. ¿Qué demonios es esto? Después de mirarlo más de cerca, me di cuenta de que era la maldición misma. Pero su forma era anormalmente grande y densa. Era difícil creer que este tipo de maldición existiera. La maldición estaba estrechamente ligada al alma blanca y pura de la bruja. Incluso ahora, estaba erosionando lentamente su alma. Fue peor de lo que pensaba. Era consciente de su existencia en el otro mundo, pero, en ese entonces, la erosión de la maldición no había llegado tan lejos. La luz de su alma apenas colgaba allí ya que casi cada centímetro estaba contaminado por la maldición. Oí, ¿qué diablos te pasó? Arrastré mi conciencia de vuelta a la realidad, solo para descubrir que ella estaba cerrando los ojos y la boca, probablemente por consideración hacia mí. Reconociendo su intención, decidí terminar mi negocio primero. Mi milagro purificará toda impureza. Sería imposible purificar todo a la vez. Solo podía hacerlo poco a poco. Asterisco, asterisco, asterisco. Después de que se hizo el exorcismo, regresé mi conciencia a la realidad. La bruja estaba respirando con dificultad y estaba claro que tenía dolor. Tal vez fue el efecto secundario de tocar su alma directamente. Se dio cuenta de que había terminado mi trabajo por ahora y me agradeció, aunque con dificultad, ya que todavía no había logrado recuperar el aliento. Parecía realmente fuera de sí. Su cuerpo estaba inerte mientras se apoyaba contra mí. Decidí levantarme y la acosté en el sofá. Cálmate. Primero, trata de recuperar el aliento. Ese sí. Respondió la bruja antes de tomar una respiración profunda. Eso fue extraño. He hecho esto muchas veces en el otro mundo, pero ella nunca terminó en este estado. ¿Fue porque la erosión de la maldición era peor que en ese entonces? Era la maldición que ataría el alma de su víctima, la dañaría y finalmente la mataría. En el pasado, gracias a su resistencia a las maldiciones, la erosión no llegó demasiado lejos. No importa cuán potente fuera la maldición, la bruja pudo resistirla hasta el punto de que no estaba afectando su vida en absoluto. Esa fue la razón por la que podía darse el lujo de preocuparse por lo que sucedió después de su muerte. La gente común no sería capaz de soportar una maldición tan atroz. Morirían instantáneamente en el momento en que hiciera contacto con sus almas. Entonces, ¿qué estaba pasando con ella? Podría ser que su reencarnación hizo que su resistencia a las maldiciones fuera más débil. No, espera, supongo que así es como deberían ser las cosas, ¿eh? Después de todo, habían pasado 16 años desde que renació en este mundo.
Además, no supe qué le pasó durante esos 16 años. ¿Estás realmente bien? Cuando pregunté, la bruja frunció el ceño y me miró con sospecha. ¿De qué estás hablando? Claramente no estoy bien, es por eso que estoy pidiendo tu ayuda para empezar. ¿Sabes que eso no es de lo que estoy hablando? ¿Estás hablando de la erosión? Bueno, todo estará bien. Mi esperanza de vida se acortará un poco, pero eso es todo. Si disipas la maldición correctamente, debería estar bien. Tal vez. Tal vez. ¿Qué quieres decir? Deja de hablar de tu propia vida a la ligera. Como dije, no tienes que preocuparte por nada. Además, no estamos en el tipo de relación en la que podemos darnos el lujo de preocuparnos el uno por el otro. Cuando traté de regañarla, inmediatamente me interrumpió. Abrí la boca para tratar de refutar sus palabras, pero no pude decirle nada. Después de todo, sus palabras eran ciertas. Bruja, ¿estás tú? No tengo por qué decirte nada. Recuerde que solo estamos en una relación cooperativa porque nuestro objetivo es el mismo, no hay nada más. Como en el otro mundo. ¿Entendido? La bruja parecía saber lo que quería decir y me interrumpió a mitad de la oración. No me importa en qué tipo de relación estemos. Solo estoy preocupado por ti. ¿Por qué? Ya no eres un héroe, ¿verdad? En el momento en que escuché esas palabras, inconscientemente contuve la respiración. Ella tenía razón. Ya no era un héroe. El heroico Grey Handlet ya no existía. Mi identidad actual era Shiraishi Shigodou, un chico ordinario de secundaria que vivía en Japón. No había ninguna razón para que me preocupara por mi antiguo némesis. El silencio envolvió la habitación. Mientras permanecía en silencio, la bruja me susurró algo. A partir de hoy, tienes que hacer esto una vez cada 3 días. Sé que esto es una molestia, pero este es el precio que tienes que pagar por no matarme ese día. Por eso, no te lo agradeceré pase lo que pase. Entiendo. No mencioné el hecho de que ella me agradeció antes. Tal vez lo hizo inconscientemente. Está bien, me voy a casa entonces. Terminé mi negocio aquí y no era como si ella respondiera mis preguntas. Incluso si le preguntaba de todos modos. Además, tenía un trabajo de medio tiempo a las 7, así que debería volver a casa rápidamente. Sin embargo, solo había un problema. Miré a la bruja sin comprender. Dejó escapar un "Humph" cuando notó mi mirada. ¿Qué? Nada. Solo, ¿cuándo soltarás mi mano? Incluso cuando traté de apartarlo, lo sujetó con tanta fuerza que ni siquiera podía moverse. ¿Qué estás? La bruja se quedó mirando nuestras manos entrelazadas. Finalmente se dio cuenta de lo que había estado haciendo. Inmediatamente después, retiró su mano y rápidamente se alejó de mí. ¿Cucu qué? ¿No necesitas reaccionar de esa manera? Le sonreí irónicamente. Ella seguía siendo la misma vieja bruja. Este lado torpe de ella simplemente nunca cambiaba. Está bien, nos vemos en la escuela. Bebí el resto del té, que se había enfriado en este momento, y salí de la habitación de la bruja. Volví a casa en mi bicicleta. Era casi la hora de que comenzara mi trabajo de medio tiempo, pero aún tenía que volver a casa para cambiarme de ropa primero. Debido a mi esguince de tobillo, tardé más de lo habitual en llegar a casa. Estoy en casa.
Dije mientras abría la puerta de mi casa. Decir eso era solo por costumbre más que nada ya que no había nadie en casa actualmente. Mis padres estaban trabajando. Mi papá trabajaba en otra ciudad y mi mamá no regresaba hasta altas horas de la noche. Tengo una hermana mayor, pero ella vivía sola desde que ya era estudiante universitaria. Por eso, cada vez que regresaba de la escuela, no había nadie para darme la bienvenida a casa. Subí las escaleras y caminé hacia mi habitación en la esquina del segundo piso. En comparación con la habitación de la bruja, era solo la habitación normal de un chico. Dentro había una cama, un escritorio de estudio, una silla, un cajón y una pequeña estantería. Solo había 5 o 6 manga y novelas alineados en la estantería, una gran diferencia entre las numerosas colecciones de libros de la bruja. Ups, necesitaba dejar de pensar en esas cosas. Recogí un uniforme para mi trabajo de medio tiempo y salí corriendo de la casa. Mi destino actual era un restaurante familiar frente a la estación. Tuve varios trabajos de medio tiempo, pero tuve la mayor cantidad de turnos allí. Porque pagaban mejor que mis otros trabajos. Hola, Shiraishi-senpai. Mientras estaba en mi camino, de repente escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Me di la vuelta para ver a una chica con gafas saludándome. Su cabello color castaño estaba cuidadosamente atado en una cola de caballo. Kawasaki, ¿tienes un turno hoy? La chica era Kawasaki Saya, una senpai en mi trabajo de medio tiempo y una kawaii en mi escuela. ¿Sí? ¿No te conté sobre esto ayer? Hizo un puchero, puso sus manos en sus caderas y procedió a reprenderme. Su gesto parecía como si estuviera tratando de seducirme o algo así y yo era consciente de que ella era el tipo de chica que realmente lo haría. ¿Crees que recordaría todo lo que me dijiste? Ayer, me habló todo el tiempo durante el trabajo. Tenía demasiado sueño para escucharla correctamente, así que era un hecho que no recordaba todo. Eres tan malo, senpai. Me vas a hacer llorar. Bujú, estoy llorando. Estás haciendo llorar a tu kawaii, senpai. Ahora, tienes que consolarme. Si realmente estás llorando, claro, lo haré. Estoy llorando. ¿Ves? Hay lágrimas en mis ojos. Wow, ¿realmente podrías llorar a pedido de esa manera? Deberías tratar de ser actriz, lo harás grande. En realidad, es solo mi fiebre del heno. Está bien, retiraré mis elogios. Ahora que lo pienso, ya es verano, ¿eh? Cierto. Por cierto, senpai, ¿sabes que si tienes una fiebre del heno severa, sin importar la estación, todavía te echarás a llorar? Uva, eso suena horrible. Sin embargo, lo inventé hace un momento, en realidad no tengo fiebre del heno. Entonces, esta conversación es una pérdida de tiempo. Ja ja ja, es por eso que me gustas, senpai. Siempre estás de acuerdo con mis bromas. Kawasaki se rió mientras se burlaba de mí. Ser molestado por alguien más joven como ella hizo mella en mi orgullo. Pero ver su sonrisa me hizo querer dejarla ir. Maldita sea esa cara bonita, fue tan injusto. También pasó lo mismo con la bruja. Por cierto, senpai, ¿no crees que tienes demasiados turnos estos días? ¿Cómo es eso? ¿No necesitas más tiempo para estudiar? El examen final está a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Ah, cierto, olvidé que eso era una cosa. También comenzará la próxima semana.
Si no quería obtener marcas rojas, necesitaba estudiar adecuadamente esta semana. ¡Ah, qué dolor! ¿Tú qué tal? Este es mi último día. Me tomaré un descanso hasta el final del examen. ¿Lo entendiste bien, ¿Qué quieres decir, senpai? ¿No puedes hacer lo mismo? No puedo. El gerente me lo pidió. Quiero decir, hay muchos estudiantes. Como nosotros trabajando allí, ¿verdad? Tendríamos poco personal en este momento, así que no tuve otra opción. La verdad era que olvidé que pronto tendríamos nuestro examen final. Me encogí de hombros cuando Kawasaki me miró, claramente no convencido. Sin embargo, ¿puedes rechazarlo como lo hice yo? A diferencia de ti, realmente no me importan mis calificaciones. Así que no me importa hacerlo. Literalmente acabo de recordar sobre el examen. Cielos, está bien, haz lo que quieras, senpai. Mientras teníamos nuestra conversación, entramos en el edificio del restaurante familiar. De repente, Kawasaki se detuvo cuando algo le vino a la mente. Por cierto, senpai, ¿tu pierna está bien? ¿Te diste cuenta? No es nada grande, simplemente choqué con algo. Ríete de mí si quieres. Ella fue sorprendentemente aguda. Hasta ahora, solo la bruja lo notó, pero eso era un hecho ya que ella era la bruja. Kawasaki luego se quedó en silencio por un tiempo antes de finalmente suspirar de frustración. Por favor, no te excedas, senpai. Deja de reaccionar exageradamente. Es solo un rasguño, puedo manejar. Esto, no hay problema. Estaba feliz de que ella estuviera preocupada por mí, pero nunca me había esforzado desde que reencarné en este mundo. A diferencia de entonces, solo hacía lo que podía hacer. Asterisco asterisco asterisco. El trabajo en mi trabajo de medio tiempo se dividía en dos, la cocina y el frente. Dado que podía hacer ambas cosas, mi papel era llenar cualquiera de los dos que tuviera poco personal. Hoy, sería el frente, lo que significa que yo sería el mesero. Como era de esperar, la cantidad de personas comenzó a aumentar tan pronto como comenzó la hora de la cena. Dado que el restaurante estaba ubicado justo enfrente de la estación, obtuvimos más clientes que los restaurantes normales. Era difícil tratar con tanta gente a la vez, sobre todo porque siempre teníamos poco personal, pero como la paga era tan buena, el trabajo no era tan malo. Un salario de 1000 yenes por hora era raro en esta prefectura. Bienvenidos. ¿Mesa para cuántas personas? Debido a mi experiencia de vida anterior, podía adivinar por sus pasos cuántas personas entrarían al restaurante. En este caso, eran 4 personas. Por cierto, todavía podría hacer esto incluso cuando este lugar estuviera lleno. En el campo de batalla, hubo innumerables ocasiones en las que tuve que pelear mientras estaba privado de la vista, por lo que tuve que comprender la situación a mi alrededor usando mis otros sentidos, principalmente el oído. La razón por la que era tan fuerte en ese entonces no era por mi fuerza, habilidad con la espada o exorcismo, sino por mis 5 sentidos anormalmente agudos. A pesar de que estaba reencarnado, mis 5 sentidos aún conservaban esa agudeza, lo cual fue algo bastante curioso. ¿Pensaste que no conservarías tus sentidos si te mudaras a un cuerpo diferente, pero aquí estamos? Continué sirviendo a los clientes mientras pensaba en esas cosas. Había más gente de lo habitual hoy, lamentablemente,
no pudimos atenderlos a todos debido a la falta de mano de obra. Poco a poco, el número de clientes que esperaban en la sala de espera había aumentado. Gracias por esperar, aquí está su pedido. Tanto Kawasaki como yo hicimos bien nuestro trabajo, pero hubo un recién llegado que hizo un trabajo bastante pobre en comparación. Sin embargo, lo hizo bastante bien para ser una recién llegada. Creo que su nombre era Takase-san. Senpai, las cosas se ven bastante mal aquí. En medio del caos, Kawasaki se me acercó y me habló. Hay tantos clientes esperando. Y algunos de ellos parecen peligrosos. Cierto, había algunas personas de aspecto desagradable esperando en la sala de espera que parecían molestas. Sin embargo, entendí sus sentimientos, yo también odiaba esperar. Imagina esperar decenas de minutos solo para comer en un restaurante familiar, no podría ser yo. Bueno, si en cambio fuera una deliciosa tienda de ramen, esperaría incluso. Si tomara horas. Bueno, no podemos evitarlo. La cocina también lo está pasando mal. No importa cuán buenos fuéramos sirviendo a los clientes, no mejoraría la situación en la cocina. Actualmente estaban abrumados con la gran cantidad de pedidos. Podría ir allí para ayudarlos, pero si hiciera eso, la parte delantera se vería abrumada. Como dije muchas veces, teníamos poco personal. Cuando estaba pensando en eso, un sonido nítido y agudo resonó en la habitación. Cuando me di la vuelta, vi que el recién llegado caía al suelo. Parecía que estaba en medio de llevar una orden ya que el piso a su alrededor estaba lleno de comida esparcida y fragmentos de platos rotos. ¡Maldita! No solo eso, parte de la comida se salpicó en los pantalones de alguien que estaba esperando en la sala de espera. Desafortunadamente para ella, él era uno de los tipos desagradables que Kawasaki mencionó antes. Lo siento mucho. ¿Crees que una disculpa es suficiente? Me has hecho esperar tanto tiempo y ahora esto. Takase-san se disculpaba desesperadamente, pero el cliente no quería saber nada. Esto es malo, senpai, dijo Kawasaki con una cara pálida. Corrí al lado de Takase-san para ayudarla a disculparse con ese cliente. Solo para verlo patear uno de los platos intactos en el suelo hacia ella. Me las arreglé para atrapar la placa voladora justo antes de que la golpeara. Afortunadamente, pude leer su acción antes de que realmente lo hiciera. Takase-san miró la escena frente a ella aturdida. Mi error, mi pie resbaló, al igual que esa mujer de allí. El hombre pareció sorprendido por el hecho de que logré agarrar el plato. Pero casualmente actuó como si no lo hubiera hecho a propósito. ¿Este tipo es real? Se dio cuenta de que sí realmente la golpeaba. ¿Podríamos acusarlo de asalto? Si este fuera el otro mundo, este tipo de comportamiento sería aceptable. Pero, ¿tirar algo así en este mundo? Solo pude ver a las personas que hicieron esto como idiotas. Tener este comportamiento en un mundo con leyes establecidas era una tontería, el riesgo era demasiado alto. Lo siento, pero esta área es peligrosa debido a los fragmentos de placas rotas. Por alguna razón, también pueden volar solos, así que ¿pueden, señores, mudarse a otro lugar por un momento? Aún así, no pude tratarlo bruscamente ya que logré detenerlo y también lo afirmó como un accidente. Además, el primer error fue de nuestra parte. No de ellos. Por eso le di algunas concesiones al decir eso. Pero parecía que este tipo era más tonto de lo que pensaba.
Bastardo, no te dejes llevar. O estaba enojado por mi actitud desdeñosa o simplemente estaba cegado por su ira. Cualquiera que haya sido la razón, me agarró del cuello y me acercó a él. En ese caso, los alrededores comenzaron a zumbar en voz alta. «Hoy, Masato. Creo que estás yendo demasiado lejos». Sus amigos dieron un paso adelante, tratando de detenerlo. Parecían un grupo peligroso, pero al menos sabían que realmente lo estaban presionando al hacer esto. Aparentemente, el único idiota en su grupo era este tipo Masato. Entonces, Takase-san, que estaba aturdida, se puso de pie y volvió a inclinar la cabeza. Lo siento mucho, todo es mi culpa, así que si quieres culpar a alguien. ¡Qué buena chica! Si estuviera en su lugar, ni siquiera me molestaría en disculparme con él. Pero supongo que ella estaba tratando de hacer que me soltara. Pero, si las cosas procedían como ella quería, su ira volvería a ella y yo no quería que eso sucediera. Estaba bien si me atacara, pero si atacara a Takase-san en su lugar, sería preocupante. ¿Quién sabe qué tipo de cosas haría este idiota? Así que no me atreví a correr ningún riesgo aquí. Le resoplé para agitarlo. Tú. Esa acción logró hacerle perder toda la paciencia. Me golpeó tan fuerte. ¿Cómo pudo? Podría esquivarlo fácilmente, pero eso sería contraproducente. Así que decidí recibir el golpe, desvié el impacto y me tiré al suelo para convertir esto en una escena más grande. Tan pronto como eso sucedió, las clientas que nos rodeaban comenzaron a gritar. ¿Ese senpai? Kawasaki estaba a punto de acercarse, pero la detuve con un gesto y le dije que estaba bien. El hombre que me golpeó se dio cuenta de lo que pasó y su expresión se volvió realmente fea, como si estuviera masticando una pastilla amarga. Tasach, tú. Luego, inmediatamente salió furioso del restaurante. Sus amigos siguieron su ejemplo no mucho después. Bueno, eso fue todo. Problema resuelto, supongo. Dejé escapar un suspiro de alivio y llamé a Takase-san. ¿Estás bien? Ese sí. Ella asintió con la cabeza, las lágrimas brotaban de sus ojos. Inmediatamente después de eso, ella dijo. En lugar de mí, ¿estás bien, Shiraishi-san? Sonreí para asegurarle que no necesitaba preocuparse por mí. Estoy bien. Soy bastante fuerte, ¿sabes? Ese golpe ni siquiera me lastimó en primer lugar. Solo hice que pareciera un gran problema hacer que se fueran del lugar rápidamente. ¿Qué quieres decir con que estás bien? Mira esto. Mientras pensaba en esas cosas, Kawasaki me agarró la mano con frustración. Cuando me miré la mano de cerca, pude ver sangre goteando de ella. ¿Un corte? ¿Golpeé un fragmento cuando hice ese acto? Genial, hice el ridículo. Entonces. Es solo un rasguño. No te preocupes. Sin embargo, todavía tenía que tratarlo rápidamente o de lo contrario sería un obstáculo para mi trabajo. ¿Qué quieres decir? Estás sangrando mucho. Takase-san gritó con una cara que parecía que estaba a punto de llorar. Pronto. Sin embargo, realmente no fue un gran problema. No moriría por tanto. Sabía exactamente cuánta sangre necesitarías drenar para matar a alguien, gracias a mi experiencia previa en el mundo. Senpai, ¿no te duele? Preguntó Kawasaki con voz preocupada. Tanto dolor no es nada,
apenas puedo sentirlo. Estoy bien, arreglaré esto. Muy rápido. Sonreí para tranquilizarla y me dirigí a la oficina. Mis palabras eran ciertas. Recibí una herida mucho más grave que esta en mi vida anterior. Comparado con esos, este tipo de herida no era nada. De todos modos, fue genial que todos estuvieran bien después de todo. Eso. Finalmente, mi experiencia de mi vida anterior podría ser útil esta vez. Si pudiera usarlo para ayudar a otras personas en este mundo también, no. Podría ser más feliz. Después de eso, la policía visitó mi lugar de trabajo y me interrogó. Debido a que se convirtió en un problema mayor de lo que pensaba, tuve que irme a casa más tarde de lo habitual. ¿Es realmente necesario el vendaje? Por supuesto que lo es. ¿Sangraste mucho? Miré impotente mi brazo vendado mientras Kawasaki decía esas palabras. Con firmeza. Simplemente ponerle un poco de saliva debería curarlo en un santiamén. Es porque estás diciendo cosas tan estúpidas que es por eso que estoy haciendo esto por ti. Asterisco suspiro asterisco. Parecía que mi estándar se volvió demasiado retorcido para este mundo. Desde que recordé mi vida anterior, comencé a pensar con la mentalidad de alguien que vivía más en el otro mundo. En ese entonces, las peleas de bar eran eventos comunes y nadie les daba mucha importancia, pero aquí fue todo lo contrario. No me importó nada de lo que pasó, pero Takase-san estaba llorando. Mientras se disculpaba conmigo. Senpai, ¿estás acostumbrado a pelear? ¿Qué te hizo pensar eso? Respondí a su pregunta con una pregunta propia. ¿Cómo digo esto? En ese entonces, incluso en ese tipo de situación, no. ¿Parecías entrar en pánico en absoluto? Bueno, no había ninguna razón para que tuviera cuidado con ese tipo de frituras pequeñas. No importa cuán débil sea mi cuerpo actual, podría vencerlos a todos por mi cuenta si quisiera. Pero, si realmente tratara de defenderme y ganar, estaría equivocado. Gracias a la ley de este país. Por eso decidí dejar que me golpeara. Además, si realmente entrara en pánico en ese tipo de situación, sería descalificado como héroe. ¿Crees que soy un delincuente? Pregunté mientras recogía una lata vacía que estaba a un lado de la carretera y la tiraba a un basurero cercano. Hizo un ruido fuerte cuando golpeó el fondo del bote de basura. No pareces uno, ¿eres un delincuente rehabilitado por casualidad? Por supuesto que no. Además, nunca me he metido en una pelea en toda mi vida. Me encogí de hombros mientras decía eso. Era cierto, nunca me había metido en una pelea en este mundo. Kawasaki no parecía estar convencida. ¿Estás guardando muchos secretos, senpai? En realidad, no estaba tratando de mantener todo en secreto, pero si le dijera a cualquier persona cuerda en este mundo que soy un héroe de otro mundo y que reencarné aquí por alguna razón, nadie me creería. Entonces, la deseché con una sonrisa misteriosa. Kawasaki frunció el ceño. Esto se estaba poniendo un poco difícil de manejar. ¿Debería tratar de cambiar el tema? Fue en ese momento, noté a una anciana cargando muchas cosas en el rabillo del ojo. ¿Ese es Maruyama-san? ¿Quién? Una anciana que vive cerca. Parece estar en problemas. Debería ayudarla. Ignoré a Kawasaki, que estaba a punto de decir algo y llamé a Maruyama-san. Hola, ¿te ayudaré, Maruyama-san? Oh, ¿no eres el hijo de Shiraishi-san? Gracias por ofrecer entonces. ¿Puedes ayudarme a traerlos de vuelta a casa?
está a la vuelta de la esquina, pero llevar esto realmente supone una carga para mi vieja espalda. Por supuesto. Puedes depender de mí. Maruyama-san sonrió mientras le entregaba las bolsas de compras que sostenía. Eres un niño tan bueno. Cuidaste de mis nietos el otro día también, ¿no? Bueno, fue divertido con ellos alrededor, no tienes que preocuparte por eso, Maruyama-san. Como parte del trabajo voluntario, he estado ayudando a los ancianos del vecindario. Maruyama-san fue una de las personas a las que ayudé. El otro día jugué con sus nietos mientras sus padres no estaban. Senpai, ¿olvidaste que estás herido? Dame uno de esos. Kawasaki tomó a la fuerza una bolsa de mi brazo. Supongo que ella tenía un punto. De hecho, me dolía un poco el brazo. Realmente no necesitas ayudarme. No soy tan cruel. No dejaré que hagas nada por tu cuenta. Dijo Kawasaki con un humph. Oh, ¿estás caminando con una chica a esta hora? ¿Ella es tu novia? Respondí a su pregunta con una risita. Sabía que estaba bromeando. Jaja, eres tan bromista, Maruyama-san. ¿No lo crees, Kawasaki? ¿Kawasaki? Ella estaba sonrojada por alguna razón. Normalmente, ella simplemente seguiría la corriente con la broma y se burlaría de mí, pero no esta vez, supongo. Tal vez, ella no estaba acostumbrada a este tipo de bromas. No soy su novia. Kawasaki respondió con dificultad. Antes de que nos diéramos cuenta, habíamos llegado a la casa de Maruyama-san. Gracias, ustedes dos. Lo aprecio. Maruyama-san nos agradeció varias veces y nos dio algunos pasteles de té como agradecimiento. No esperaba algo a cambio, pero no se sentía mal recibir gracias como a veces. Eso significaba que mis esfuerzos por ayudar no fueron en vano. ¿Haces este tipo de cosas a menudo, senpai? Lo hago cuando tengo ganas. Entonces, ¿sigues pensando que soy un delincuente? Me encogí de hombros mientras decía eso. Kawasaki suspiró en respuesta. Bien, me convenciste. Pero, no deberías hacer algo como esto hasta que tus heridas estén curadas, senpai. En serio, necesitas cuidarte más. Sí, mami, lo entiendo. Soy tu kawaii, no tu mami, pervertido. Esa es mi manera de decirte que eres una persona cariñosa. Aún así, no quiero que me llames así. Ver su cara de disgusto me hizo sentir la herida. Mientras hacíamos este intercambio llegamos a mi casa. Está bien, senpai, nos vemos en la escuela. Cada vez que Kawasaki y yo trabajábamos el mismo día, caminábamos juntos a casa así. Su casa estaba a 10 minutos de la mía. No, espera, te acompañaré a casa. Lo pensé por un tiempo, pero realmente debería hacerlo. Al escuchar mis palabras, Kawasaki frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, de repente? Quiero decir, debido a ese programa de mierda, volvimos más tarde de lo habitual, ¿verdad? No creo que sea seguro para chicas como tú caminar sola a esta hora. Bueno, en realidad no es tan tarde, pero aún así. Cuando lo pensé, las 9 p.m. y las 10 p.m. no eran muy diferentes. Pero aún así, después de ese espectáculo de mierda, no pude evitar preocuparme por su estado mental. No te preocupes, no iré por los callejones oscuros como un idiota. Estaré bien, senpai. Sé que estás preocupada por mí, pero mentalmente soy más
fuerte de lo que crees. Sin embargo, es una oferta tentadora. Dijo Kawasaki en broma con una sonrisa seductora en su rostro. Al ver eso, mi corazón saltó un poco. Era más joven que yo, pero esa sonrisa era demasiado. Sin darse cuenta de mi estado de ánimo, me saludó con la mano y se fue. Por un tiempo después de eso, continué mirando su espalda. Ella era una buena kawaii que siempre entendió mis intenciones. La oscuridad de la noche continuó siguiéndola mientras desaparecía lentamente de mi vista. Aunque era de noche, la brisa no se sentía fría. En cambio, se sentía cálido. Mientras me ponía de pie en silencio por un momento, varios ruidos comenzaron a entrar en mis oídos. La voz de los grillos, la televisión del vecino y el sonido de los pasos de Kawasaki que se desvanecen lentamente en la distancia. Un gato callejero se me acercó y me maulló. Sin embargo, me sentí extrañamente incómodo. Bruja, ¿eres tú? Detrás de mí, había un cuervo posado en la rama de un árbol. Cuando lo miré, me devolvió la mirada sin mostrar ninguna reacción. Había una débil señal de maná de su cuerpo. Hasta hace unos minutos, enmascaraba su presencia mezclándose con la de Kawasaki, pero ahora que ella se había ido, noté su presencia fácilmente. No sé desde cuándo me has estado observando, pero, ¿podrías por favor no acecharme con tus familiares? Eso es un crimen, ¿sabes? El cuervo luego extendió sus alas y se fue volando. ¿Qué demonios fue todo eso? ¿Por qué me estaba acosando, de todos modos? Bueno, podría preguntarle sobre eso mañana. ¿Me quedé dormido? Mi conciencia se elevó lentamente. Eché un vistazo al reloj de mi mesa. Ya. Era medianoche. Traté de ponerme de pie con mi cuerpo perezoso y traté de averiguar qué me pasó antes de quedarme dormido. Deberían ser alrededor de las 10 cuando volviera a casa de mi trabajo de medio tiempo. Me acosté en mi cama para descansar un poco, pero me quedé dormido. Sin embargo, planeé estudiar cuando llegara a casa. Dormir alrededor de esa hora se sentía mal para mí. No sé por qué. Simplemente se sentía de esa manera. Bueno, en cualquier caso, ya no tenía sueño, podría empezar a estudiar ahora mismo si quisiera. Sin embargo, debería tomar un baño primero. No encendí el aire acondicionado, así que mi cuerpo estaba sudoroso. Mi cuerpo todavía se sentía lento, pero aún podía moverme. Caminé hacia la puerta de mi habitación y la abrí. Me sentía mareado cuando caminaba. ¿Cogí el resfriado del verano? De ninguna manera, ¿verdad? De todos modos, hice caso omiso de ese sentimiento y bajé las escaleras. Mamá ya había regresado a casa. Podía escuchar su ronquido pacífico, proveniente de su habitación. Dejé escapar un bostezo y abrí la puerta del baño. Y entonces... Lo primero que me vino a la vista fue un par de grandes pechos. Luego, mi mirada se movió hacia un par de esbeltas piernas mojadas. Me di cuenta de que no había una sola pieza de ropa que cubriera las partes del cuerpo de la persona frente a mí. En pocas palabras, esta chica frente a mí, Kirisi Maíña, estaba desnuda. ¿Hegodou? En un instante todo mi sueño se fue.